que puedan causar ser tóxicas al organismo. Entonces, si estas barreras se deterioran o se dañan, entonces si el organismo consigue entrar al cuerpo, el cuerpo entonces responde de otra manera. Entra con los caballos, con los alfiles, como si fuera un juego de ajedrez, y se despierta o se activa, la forma correcta de decirlo, una respuesta inmunitaria innata a través de unas células que se llaman linfocitos, que se diferencian, ahora lo vamos a ver, en células asesinas que son capaces de romper la membrana celular y enviar sustancias tóxicas que puedan ocasionar una muerte celular y de esa manera deshacerse del microorganismo, pero que a la vez también se deshace de la célula que lo invade. Otros mecanismos de esa respuesta innata pues es la inflamación, la fiebre, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, no tan metidos en detalle, pero sí lo vamos a ver un poquito más. Por último, si estos pasos no son eficaces, se activa entonces lo que llamamos una inmunidad mediada por moléculas. Toda la inmunidad inicial o innata es mediada a nivel celular. Cuando hablamos entonces de la inmunidad mediada por moléculas, estamos hablando de anticuerpos y células o moléculas de complemento a esos anticuerpos. Ajá, ahí me faltó algo. Entonces, la respuesta innata activa la respuesta específicamente contra el invasor mediante las respuestas inmunitarias específicas del antígeno, linfocitos B, anticuerpos y linfocitos T, al coste que sea preciso. Entonces, cuando ya la respuesta innata no es suficiente, entonces la respuesta mediada a través de moléculas, entonces es masiva. Y eso puede ocasionar daños a nivel de las células, como se lo dije hace un momento. Entonces tenemos dos tipos de respuestas. Tenemos una respuesta inmune, vamos a ver concepto general. La respuesta inmune es el mecanismo mediante el cual el organismo reconoce y se defiende contra el ataque de agentes biológicos o sustancias químicas extrañas. Tenemos la inmunidad celular mediada por células como los linfocitos y tenemos la humoral, es la forma correcta de decirlo, que es la mediada a través de moléculas o anticuerpos. Entonces, tenemos entre las moléculas con las que lidia el sistema inmunológico, tenemos los antígenos, que son sustancias capaces de producir una respuesta inmune, que son las sustancias que segregan los microorganismos, en el caso de nuestro círculo de estudio, y los anticuerpos, que son proteínas producidas por el sistema inmune y es de tipo gamma globulina. La nomenclatura de esas moléculas que producen el sistema. El epítope, que generalmente es una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, es la molécula específica que está a nivel de membrana o a nivel inclusive de anticuerpo, que es la que puede ser reconocida en un momento dado, ya sea por el sistema humoral o por el sistema innato. Tenemos la aglutinación, que es la reacción de precipitación de producto de la unión del antígeno y el anticuerpo respectivo. Eso, para cuando veamos pruebas serológicas, es bien importante entender ese concepto de aglutinación. Acteno, que es una molécula que por sí misma no es capaz de producir una respuesta inmune, pero cuando se une a una molécula portadora, o sea, un receptor o una molécula que está a nivel del intersticio de las membranas celulares, entonces se puede dar origen a una respuesta inmune. Y los glucacálidos, que son las cubiertas de la membrana celular, que generalmente son de donde proceden los antígenos, no generalmente, es de donde salen los antígenos, y que pueden ser reconocidos, esas cubiertas,
generalmente son las que se utilizan para atacar mediante antibióticos. Es el conocimiento que se tiene en términos generales para poder idear antibióticos eficaces. Inicialmente, porque también hay antibióticos que están dirigidos específicamente al control de la célula, que es a nivel del núcleo. Pero generalmente, igual recuerden que aunque son células procariotas, una vez que se maneje la entrada a nivel de celular, aunque haya una cápsula o una pared celular de peptidoglicano o haya una membrana celular de fosfolípidos, esto de todas maneras es tener ese conocimiento de cómo es que funciona la célula. Esto le permite a la persona que está haciendo la investigación científica poder tener caminos de entradas a la célula y poder destruirla con facilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Todos en la vida tenemos un objetivo y el sistema inmunológico no se deja de lado. El sistema inmunológico tiene el objetivo de reconocer lo propio, de destruir lo que no es propio y de recordar al enemigo. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante señales. Entonces, como ya hemos visto, tenemos dos tipos de señales, que tenemos la inmunidad innata, que se da a través de receptores para estructuras comunes a varios microorganismos, receptores conservados, lo que quiere decir que están alrededor de la membrana, y que una vez que la membrana los sintetiza, los tiene dentro de su estructura. Y tenemos la inmunidad adquirida, que son receptores capaces de reconocer estructuras únicas presentes en los microorganismos. Cuenta con gran número de receptores diferentes. Estos receptores no son propios de la célula, sino que se van desarrollando o se van estructurando a medida que el organismo está frente a diferentes antígenos, o sea, diferentes microorganismos que lo invaden, que no son propios de su flora bacteriana. Entonces, tenemos activadores de dos tipos, bueno, tenemos de más tipos, pero desde el punto de vista microbiológico, los más interesantes son las citocinas y los productos de escisión del complemento o las moléculas de complemento. Vamos a ver las citocinas. Aquí tenía un video, bueno, después les muestro el video y ahorita vamos a ver la parte esta aquí, que me interesa. Entonces, ¿qué son las citocinas? Son moléculas que se comunican con células del sistema inmune. Pueden encontrarse solubles o unidas a membrana. Entonces, ¿cuáles son sus funciones básicas? Cambio en la expresión de las moléculas de adhesión de una célula, o sea, de movimiento. Estimulan el aumento o disminución de la actividad enzimática en una célula. O sea, cuando dice cambio de movimiento es que la citocina le indica a la célula en qué parte del cuerpo debe estar o con qué molécula se debe unir. Y eso le toma un tiempo a la célula llegar específicamente hasta donde está el sitio de adhesión a esa citocina. Entonces, estimulan el aumento o la disminución de actividad enzimáticas en algunas células, induce supervivencia o apóstosis o muerte celular. Acuérdense que apóstosis es muerte celular. Y median la activación y proliferación y diferenciación de las células blancas. O sea, ellas median no solamente que se active la célula, sino que se prolifere, que haya más células que puedan hacerle frente al microorganismo y también promueven la diferenciación. O sea, que la célula pluripotente se diferencie especialmente a nivel de la célula blanco para poder tener la defensa del microorganismo, ya sea innata o humoral. Vamos a ver acá. Ups, se me quedó ahí. Entonces tenemos dos tipos, tenemos las interleucinas y las quimiosinas. Y bueno, eso depende, la función básicamente de cada una depende del sitio de unión
y del sitio específico y de la célula que va a estimular, dependiendo de lo que se requiera. ¿Sí? Quedado ahí. Los mecanismos de acción se unen a receptores específicos sobre las membranas de células blancas, desencadenan vías de traducción de señal, alteran la actividad enzimática y la expresión genética. ¿Cómo lo hace? A ver. Entonces tenemos un ligando, un receptor a nivel de la membrana plasmática que estimula mensajeros químicos que transmiten señales químicas, obviamente. Esas señales, ¿a dónde son llevadas? A nivel del núcleo de la célula, donde se estimula la expresión genética o se cambia la actividad enzimática. O se redirige la palabra correcta, la actividad enzimática. Vamos a ver este video. Me deja entrar ahí. Ahí está. Ups. No me deja entrar ahí. Vamos a cortarlo. Vamos a llevárnoslos. Vamos a llevárnoslos a Google. Entonces, sí, básicamente mientras se abre el video, vamos a ver la nomenclatura. Básicamente se usan interleucinas para nomenclaturas específicamente para leucocitos porque entran a la célula, y quimiosina para movilizar células, o sea, células adyacentes. Lo que quiere decir que hace una reacción con la membrana celular para movilizar las células de un sitio a otro del cuerpo. Vamos a ver si ya abrió el video. Nada. Bueno, lo que pasa es que no. A veces el internet se me pone torpe. Bueno, ahí está. Sí está entorpecido hoy.
Vamos a seguir por acá y cuando nos dé la señal de que él ya comenzó, abriremos. Por eso es que no abría desde acá. Avanzamos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar citocinas? Las podemos encontrar en la respuesta innata, específicamente células dendríticas, macrófagos y otras células del cuerpo. En el caso de células inmunitarias, específicamente para respuesta humoral, tenemos entonces linfocitos, fagocitos, fagocitos, o los linfocitos, los tipos que vemos acá, linfocitos CD4 y CD8, que tiene que ver mucho con el sitio de unión o interacción entre la molécula y la entrada de la activación de la citocina. Y entonces aquí tenemos los diferentes tipos de entrada. Ahí ustedes lo leerán en el libro. Están los diferentes tipos de entrada en cada una de esas células. Vamos a ver los productos de escisión. Vamos a ver si ya el video abrió. No, que va. Vamos a poner aquí en modo de presentación. Okay. Tenemos los productos de escisión del complemento. El término complemento, recuerden que íbamos a ver básicamente dos tipos de moléculas que se refirieran a respuesta humoral, o sea, no celular, sino más bien de moléculas a nivel sanguíneo o a nivel de linfático también. Entonces, el término complemento se refiere a la capacidad de estas proteínas de ¿Qué va? Vamos a dejar ese video y lo vemos. Vemos entonces la teoría en clase. ¿Qué va? Sí, hoy mi internet no anda. Ay, bueno, vamos. Entonces, tenemos ahí la primera vía de entrada del microorganismo a través de la piel. Bueno, vamos a dejar el video porque si no, no nos va a dejar dar la clase. Igual, los videos ayudan algo, pero lo más importante en todo esto es usted se lea esos capítulos al pie varias veces, buscando especialmente la información que le ayude a entender el tema. No es tanto de memorizarse esto, sino que usted puede entender en términos generales, sin tener mayores detalles, al menos para esta materia, en términos generales, cuál es la función de cada una de estas células y cada una de estas moléculas que median en el sistema inmunológico.
El término complemento se refiere a la capacidad de estas proteínas de asistir o complementar la actividad antimicrobiana de los anticuerpos. Los microbios pueden activar el sistema de complementos sin los anticuerpos o como parte del sistema de la respuesta inmune innata, y también puede ser, si no lo hace como parte del microorganismo, lo puede hacer como la respuesta adaptativa específicamente. O sea, que lo puede hacer a través de directamente sobre la membrana, a través de los anticuerpos o a través también de la entrada directa a través de la membrana, por excisión. Entonces ahí vimos en rojo podemos apreciar varias de estas moléculas del complemento. Generalmente se identifican por la letra C y un número, una letra minúscula que le sigue. Entonces aquí vemos entonces los anticuerpos, así, aquí en azulitos, unidos a la membrana, específicamente en los receptores de membrana. ¿Okay? Muy bien, y las moléculas que son capaces de unirse a esos anticuerpos, junto con las moléculas de complemento. Vamos a la presentación. ¿Ustedes me están oyendo bien? Sí, profesora, yo la estoy escuchando. Eso es lo que se quiere. Entonces tenemos células de la respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son esas células que nos dan la forma celular de respuesta inmunitaria? Tenemos los neutrófilos, que son glóbulos blancos que fagocitan a los microbios invasores. Tenemos las células dendríticas, que son células o glóbulos, también glóbulos blancos, que fagocitan a los microbios invasores y presentan antígenos a los linfocitos. Tenemos macrófagos invasores y presentan antígenos a los linfocitos. Tenemos células asesinas naturales o glóbulos blancos que destruyen las células infecciosas o cancerosas. Tenemos los mastocitos, células o tejidos conectivos que liberan histamina, importante en la respuesta inflamatoria. Linfocitos B o glóbulos blancos que producen anticuerpos. Linfocitos B de memoria. Son los mismos linfocitos, solamente que ellos desarrollan más el retículo endoplasmático de manera que puedan generar los anticuerpos. Y proporcionan una futura inmunidad. O sea, generalmente los linfocitos B producen anticuerpos para la primera respuesta, para la respuesta innata. Y luego entonces los linfocitos B de memoria proporcionan los anticuerpos para la segunda respuesta o la respuesta mediada a través de células. Entonces tenemos los plasmocitos o productos de los linfocitos B, segregan anticuerpos en el torrente sanguíneo. Tenemos los linfocitos T o glóbulos blancos que regulan la respuesta inmunitaria o matan a las células infectadas o cancerosas. Tenemos los linfocitos T, o sea que en este caso ocurre, vamos a verlo más adelante, los linfocitos T o citotóxicos que destruyen a las células infectadas o cancerosas en el cuerpo, los linfocitos T auxiliares que estimulan la respuesta inmunitaria a través de los linfocitos B o citotóxicos, o linfocitos T también, los linfocitos T de memoria, que son productos de los linfocitos T citotóxicos o auxiliares y proporcionan la inmunidad futura. Acuérdense que hay una inmunidad innata y una inmunidad mediada a través de moléculas. Y tenemos los linfocitos T que suprimen el ataque inmune contra las células y moléculas del propio cuerpo. Importante en la prevención de enfermedades antiinmunes. Bien, seguimos. Entonces,
La cantidad sanguínea por microlitro en niveles normales de leucocitos serían de 4.500 a 11.000 microlitros. Acuérdense que estamos hablando de microlitros. De neutrófilos de 1.800 a 7.700. De eosinófilos de 0 a 450. Basófilos de 0 a 200. Linfocitos de 1.000 a 480. Y monocitos de 0 a 800. Y este sería el valor medio. El que está en el centro sería el valor medio de estos límites normales. Receptores de reconocimiento. Les decía entonces que las células tienen unas proteínas de membrana que salen a reconocer diferentes moléculas. Vamos a ver. Estas pueden ser de dos tipos, pueden ser solubles. Estos receptores de reconocimiento, en este caso, cuando salen o son protuberancias de la membrana celular, entonces decimos que son receptores de dendritos receptores celulares. Y cuando están solubles a nivel del intersticio o entre membranas, entonces decimos que son solubles. Entonces, en esos tipos celulares, ahí están los de dendritos celulares, o sea, los que reconocen específicamente moléculas o proteínas que están a nivel de otras células, receptores de manosa y receptores tipo TOL. Entonces tenemos las proteínas, vamos a verlo más adelante. Las proteínas fijadoras de manosa, las proteínas fijadoras LPS, proteínas reactivas y amiloides séridos. Vamos a ver algo bien importante. Estamos hablando de estas células y decimos, tenemos que saber específicamente cuál es la función de los neutrófilos, cuál es la función de las células NK, de los linfocitos, pero vamos a ver primero cómo se originan estas células y dónde se originan. Básicamente la célula progenitora autorrenovable de estas células del sistema inmunológico están a nivel de la médula ósea, en los huesos. Y a partir de la célula progenitora se desarrolla una célula que le llamamos pluripotente o multipotente, o lo que tiene varias. Lo que quiere decir eso de pluripotente o multipotente es que puede dar origen a varias células. Tiene potencial de desarrollar varias células. Entonces, puede desarrollar inicialmente una célula de progenitor mielocítico y una célula de progenitor linfocítico. En el caso de mielocítico, pues puede desarrollar los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, los megacariocitos o los glóbulos blancos, las plaquetas, los basófilos, los eosinófilos, neutrófilos, monocitos y macrófagos, y células dendríticas. Entonces, de estos desarrollos específicos, ustedes lo van a ver más en detalle en sus clases de inmunología. Pero acá entonces, a nivel de la célula pluripotente, entonces tenemos el progenitor linfocítico, en el que estas células se diferencian en linfocitos B, linfocitos T, específicamente B porque se vienen del desarrollo especialmente del hueso, de bones, del hueso, y en el caso de las células T se diferencia a nivel del timo. Entonces tenemos los linfocitos citolíticos y ahí estamos hablando de las células NK, son linfocitos. ¿Okay? Vamos a ver, su origen es linfoide a nivel. Y volverlas a su tamaño normal. Entonces, vamos a ver
el sistema mononuclear o linfocítico. Vamos a ver especialmente las células linfocíticas. Ajá. Aquí tenemos linfocitos, especialmente células mielocíticas, consta de monocitos, estos son monocitos en sangre. Ajá. Ahí hay algo, mononuclear linfocítico, bueno, realmente ahí se me fue ese mononuclear linfocítico, realmente son células mielocíticas que constan de monocitos en la sangre, macrófagos y células dendríticas. Los monocitos tienen un diámetro de 10 a 18 micrómetros, un único núcleo lobulado, ahí vemos más o menos el dibujo, con un diámetro de 10 a 18 micrómetros, el núcleo con una forma de judía, o sea, como alargadito, es único, no tiene más que un núcleo, y representa entre el 3 y el 8% de los leucocitos en sangre periférica. ¿Okay? Los monocitos siguen a los neutrófilos dentro del tejido como un componente celular temprano de la inflamación. O sea, que son los que provocan o tempranamente la inflamación. Esa inflamación cuando entra una espinita y de una vez comienza, o cuando un mosquito pica y comienza a ponerse rojito, bueno, son los linfocitos quienes se encargan de los neutrófilos, los que se encargan de esa primera inflamación. Entonces tenemos que básicamente ingieren bacterias mediante fagocitosis, exponen las bacterias a sustancias antibacterianas y enzimas presentes en gránulos primarios, o sea que son granulocitos, tienen gránulos dentro de su estructura celular, y secundarios específicos. Los gránulos primarios son reservorios para enzimas, y ahí vemos una serie de enzimas, mieloperoxidasa, gluconidasa, elastasa y la catecina G. Y los gránulos específicos sirven de reservorio para las lisocimas y lactoferrinas. Los neutrófilos mueren, cuando mueren, ellos forman una red antimicrobiana adherente de ADN y otras fibras denominadas trampa extracelular de neutrófilo, y eso es lo que nosotros conocemos como la pus, el componente principal de la pus. Entonces, una de las funciones específicamente de los neutrófilos, perdón, aquí a ver. Básicamente que son granulocitos que tienen una estructura celular, una serie de proteínas que se adhieren a las células bacterianas y que provoca la lisis o muerte del microorganismo. Inclusive hasta de la célula también, de la misma célula. Eso es lo que conocemos como la muerte celular o apoptosis. Entonces, ese proceso se llama ese proceso mediante el cual se facilita la fagocitosis de una sustancia extraña, de la deposición de proteínas llamadas oxocinas sobre su superficie. Estas que están en lilita serían las oxocinas. Y bueno, ellas mediante moléculas mediadoras, generalmente de complementos, se encargan del microorganismo, los fagocitan. ¿Por qué? Porque pueden unirse específicamente a la membrana del microorganismo. Entonces tenemos diferentes tipos bacterianos para receptores de productos bacterianos en neutrófilos. Y ahí los vemos. Bien, vamos a ver ahora los eosinófilos. Son células muy granuladas, con un diámetro de 10 a 15 micrómetros. Son núcleos bilobulados que se tiñen un colorante ácido de eosina, y también son fagocitosos, o sea, que pueden engullir o rodear la célula y utilizar los nutrientes para producir anticuerpos, móviles y granulados.
Los gránulos contienen fosfatasa ácida, o sea, los gránulos internos, peroxidasa y proteínas eosinófilas básicas. Los eosinófilos intervienen en la defensa contra infecciones parasitarias, o sea, matan parásitos especialmente. Y las proteínas eosinofílicas básicas son tóxicas para muchos parásitos. Los mastocitos y los basófilos son granulocitos no fagocíticos que liberan el contenido de sus gránulos en respuesta a desencadenantes inflamatorios, o sea que pueden causar inflamación y también pueden causar daño específicamente al microorganismo. ¿Okay? También pueden causar reacciones alérgicas. Entonces, ¿cómo actúan estos macrófagos? Son células con una vida larga, son células fagocíticas, contienen lisosomas. Recuerden que en la célula, a nivel de las células, los lisosomas se encargan de liberar enzimas líticas que pueden romper la membrana celular del microorganismo y causar la lisis celular, o sea, la muerte celular en el microorganismo. Básicamente sí, esas funciones básicas están inherentes inclusive a restos de microorganismos. Ellos presentan un antígeno, o sea, los microorganismos presentan un antígeno a los linfocitos T para aumentar la respuesta inmunitaria específica y segregan citocinas que mantienen la función tisular normal, o sea, ahí no hay destrucción del tejido, pero sí hay inflamación. Vamos a ver específicamente la unión de los microorganismos a receptores fagocíticos. Miren los receptores de membrana, específicamente de manosa. Tenemos una integrina, que la vamos a ver más adelante también. Y los receptores fagocíticos. Estos receptores específicamente de manosa son los que se encargan de rodear el microorganismo, reconocer el antígeno. Entonces, ocurre la ingestión, la membrana celular se engloba y permite la entrada del microorganismo al cuerpo. Los lisosomas liberan enzimas, se da la activación del fagocito y se da entonces la muerte del microorganismo. Hay diferentes enzimas que participan, dan aminoácidos específicos como la arginina y enzimas como la integrina para poder permitir la entrada del microorganismo. Bien, entonces vemos específicamente las estructuras que se presentan alrededor de la membrana de estas células. Específicamente tenemos presentación del antígeno. Okay. Tenemos activación celular, sitio para la activación celular. Tenemos sitio para la adhesión de bacterias, receptores, especialmente para inmunoglobulinas, con captación facilitada, que puede ser, recuérdense que pueden ser facilitadas por las moléculas del complemento. ¿Okay? Y algunos de estos receptores tienen un sitio que les permite visualizar un complejo de histocompatibilidad específico y que vamos a ver más adelante cuando veamos células NK. Estas son las células dendríticas, están especializadas para capturar y proteger antígenos, procesar antígenos, es decir, convertir proteínas en péptidos que pueden ser después presentados a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y que luego son reconocidas por células T. Entonces ahí vemos los diferentes tipos de receptores, específicamente lectinas, receptores para choque térmico, especialmente para promover la lisis celular, receptores scavengers, que son receptores específicos de membranas,
tenemos receptores para inmunoglobulinas y receptores para moléculas de Entonces vamos a hablar de las células NK, células asesinas. Recuerden que hasta ahora estamos viendo a través de inmunidad, inmunidad celular. No, en el caso de las células NK o células asesinas, no tienen una educación en el timo. No se encuentran en sangre y en órganos linfoides secundarios. Se parecen a los linfocitos. Recuerden que son del mismo origen hematopoyético, con gránulos citoplasmáticos. O sea, tienen grandes gránulos citoplasmáticos que son básicamente de dos tipos, que son los que permiten entrar a la membrana para destruirla y las moléculas o las proteínas específicamente que se encargan de la apoptosis de la célula. Producen lisis celular utilizando mecanismos similares a LTC y producen citoquinas, o sea, los linfocitos T. Participan en la respuesta inmune contra virus, parásitos intracelulares y tumores. Tienen un diámetro, en este caso, de los... Ahí se me fue esa... Se me fueron las células NK. Ajá. Ah, bueno, sí. Recordando que las células NK también son linfocitos, ¿no? Tienen un diámetro de 6 a 10 micrómetros, por lo que son más pequeños que los leucocitos. Hay tres clases de linfocitos, los linfocitos los linfocitos B y los linfocitos T, dependiendo del origen, ¿no? B de bones, de hueso, y T de timo, ¿no? Más bien porque no es que se originen en el timo, sino que en el timo es donde ocurre la diferenciación celular. De cuál va a ser la función principal de esa célula. Y las células linfocíticas innatas. Eso para los tres tipos de linfocitos. Las células T y las células B producen anticuerpos, los cuales se unen y destruyen el virus o las bacterias invasoras, y las células linfoides innatas son linfocitos que carecen de receptores de reconocimiento. Ahí estamos hablando entonces de las células NK, y antígenos, y se activan en respuestas a citocinas y a través de receptores de patrones moleculares asociados a microorganismos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Recordando que la inmunidad humoral se refiere a la inmunidad por molécula, y a la celular, bueno, entonces sí mediada específicamente por actividad celular, linfocitos T, células dendríticas, bueno, todas las células que hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos los linfocitos reactivos. Específicamente, entonces tenemos linfocitos B para la inmunidad innata, los linfocitos T, que son linfocitos colaboradores, y también todavía ahí estamos hablando de inmunidad innata, y los linfocitos T citológicos, que eso sí, ambos, linfocitos T y linfocitos B, son capaces de producir anticuerpos, y los linfocitos B también, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad celular, como en la inmunidad humoral, perdón. Entonces, en el primer caso, en la inmunidad inmunoral, bloquean las infecciones y eliminan los microbios extracelulares. En el caso de la inmunidad celular, activan los macrófagos para que maten los microbios. ¿Se acuerdan que había un sitio específicamente entre las células del sistema inmunológico, sitios específicamente de activación? Entonces, esos sitios son donde se activan los macrófagos para que se maten a los microbios a través de la fagocitosis. Y matan también, en el caso de los microbios intracelulares, virus, que se replican en las células, los linfocitos T citotóxicos, perdón,
inducen entonces la muerte celular y matan al reservorio. Muchas veces ese reservorio son nuestras propias células. O sea, ahí estábamos hablando al principio de que inclusive a costa de nuestras propias células el sistema inmunológico elimina a los microorganismos. O también no solamente de nosotros, sino también de los vertebrados, ¿no? De todos los vertebrados. Entonces vamos a repasar un poquito más de nuevo de estas células pluripotentes que se originan a nivel del hueso. ¿Okay? Entonces tenemos, sí, que a nivel de hueso, esta célula hematológica pues se divide o se diferencia, más bien la palabra es se diferencia, en una célula pluripotencial que tiene el potencial de desarrollarse en células a nivel del sistema linfático, en células aniquiladoras o células NK y en linfocitos T y B. En el caso de la célula meloide, se puede diferenciar específicamente en neutrófilos, basófilos y eosinófilos, monocitos y macrófagos en términos generales. Y bueno, los glóbulos rojos. A nivel pues de la diferenciación específica a células maduras, pues entonces ustedes verán eso a nivel de hematología o de sus clases de inmunología. Entonces aquí tenemos una micrografía electrónica y una de barrido de células NK. Y vemos aquí los receptores de membrana. Se pueden ver claramente aquí en esta micrografía electrónica. Entonces vemos los diferentes tipos. Aquí solamente hay 2 tipos de células NK, pero tengo entendido que son 3. Pero suficiente para ver la acción o por lo menos la presencia de los diferentes receptores de membrana que tiene esta célula. Entonces, como decía, representan la primera línea de defensa contra infecciones por microorganismos intracelulares y células tumorales, en el caso de las células NK. ¿Cómo actúan estos receptores? Acuérdense, primero que nada, que cuando vimos las características es que es una célula granulosa. Básicamente tienen 2 tipos de moléculas. Vamos a verla ahora más en detalle. Pero vamos a ver aquí la acción a nivel de la membrana, de las membranas celulares, tanto de la célula infectada como de la célula del sistema inmunológico, la célula del linfocito NK. Entonces, recuerden que muchas de estas moléculas a nivel de la membrana son moléculas que son porinas, o sea, que son capaces de abrir, dependiendo de la carga de la molécula, para poder permitir la entrada y la salida de, en este caso, generalmente nosotros lo hemos visto como nutrientes hasta que estudiamos las células, pero en este caso nos permiten la entrada y la salida de estas moléculas o estos granulocitos que permiten perforar la membrana celular y que a la vez también permite que entren moléculas citotóxicas que puedan destruir a nivel del núcleo la célula. Entonces, sí, si no reconoce el sitio de inmunocompatibilidad, que es este amarillo que está aquí, si la célula no lo tiene, pues no pasa nada, se cierran los canales y la célula NK no ataca. Sin embargo, cuando es reconocido, no se reconoce ese sitio o complejo de inmunocompatibilidad, no está allí, es que es el amarillo a nivel de la célula blanco o diana, como se dice en los artículos científicos, pues simple y sencillamente se une el receptor de membrana de la célula infectada. Eso le indica a la célula NK que esa célula está infectada por algún microorganismo patógeno y se une el receptor de membrana permitiendo la liberación de las perforinas. Entonces, y de las granzimas, que son las moléculas que se encargan de destruir o de ocasionar la lisis celular.
Entonces aquí viéndolo de una manera bien sencillita, si no está el complejo de inmunocompatibilidad, simple y sencillamente se abren los poros y permite la entrada primero de las perforinas y después de las granicinas. Y ocurre la muerte celular. Bien. Profe, Ajá. una pregunta. Este parcial que viene, los temas que hay que estudiar sería hasta Sí. vacunas O comunicar, antimicrobianas. no pueden hacer celular. ¿Profe? Aquí hay alguien en el chat. No entendí. Buenos días, profesora. Usted de Veragua quisiera conversar con usted al final de la clase. Ajá. Muy bien, Natalie. Puedes conversar al final conmigo al final de la clase con mucho gusto. Ajá. Sí, ¿quién estaba? Es Luis Martínez. Dime, Luis. Sí, Trata profe. de comunicarte por el celular. Ajá. Ok. Quería preguntarle si yo puedo, o sea, no, si el tema del primer parcial, los temas del primer parcial en el Ajá. libro es Ajá. hasta el capítulo 11 que dice vacunas antimicrobianas. No, no incluye vacunas antimicrobianas, tampoco incluye, déjame ver, meterme en el libro. Hay algunos capítulos que no los incluye porque solamente nos están pidiendo a nivel de la universidad, nos están pidiendo conceptos generales hasta ahora. Hasta ahora solamente nos está pidiendo conceptos generales. Cuando entremos, o muy tipo recordatorio, recordando más o menos las clases que ustedes vieron en secundaria y dándoles un poquito más, metiéndose un poquito más en el tema. Cuando entremos a ver bacterias, generalidades de bacterias y bacterias gram positivas, entonces ahí sí nos vamos a ver un poco más metidos en el tema de morfología, estructura, que ya lo hemos visto, por ejemplo, los estudiantes que están conmigo en teoría, en laboratorio, ya lo hemos visto de alguna manera cuando ustedes han hecho sus estudios de caso. Es más o menos las mismas evaluaciones, pero sí me interesa que ustedes sepan específicamente cuáles son los capítulos que vienen y deben saber. Este examen no es un examen que busca hacerlo complicado. No, al contrario, ustedes deben saber, por ejemplo, cuando hablemos de la parte clínica, del diagnóstico y crecimiento de microorganismos, pues la parte básica, cuáles son las técnicas, básicamente, cuál es la metodología de cada uno de esos métodos y para qué se aplica. Eso es lo que ustedes deben conocer. En el caso del sistema inmunológico, ustedes deben saber cuál es la función de cada una de esas células. Básicamente, cuáles son los órganos del sistema inmunitario. Cosas básicas, no son cosas específicas que ustedes deben saber como profesionales de la medicina. Ya te digo específicamente qué capítulos son los que vienen. ¿Dónde lo tengo? Ups, la tarjeta de memoria del celular no sé qué le pasó y no me abre. Vamos aquí al archivo de la computadora. Plan B. A mí me gusta más trabajar con el celular, estoy súper acostumbrada a trabajar con el celular, pero vamos a trabajar acá con los archivos de la computadora. Porque siempre hay que tener un plan B para todo.
Sí, como les dije, tenía ahí no sé, el internet hoy no, como que no funciona su mayor capacidad. A ver. Profe, si quiere le voy diciendo los capítulos y usted me dice cuáles no van. Y ya, si le voy diciendo el nombre de los capítulos. Sí, vamos a ver específicamente qué capítulos tienen que leerse bien. Cuando se comuniquen, creo que les va a ser más fácil comunicarse por el teléfono que por la computadora. Profe, ¿pude escuchar a Luis? No, se oye cortado. Ah, Rubén, se oye cortado. sí, es que no sé, el No se internet entiende. anda lento. Pero lo que... Dice que no tengo aplicación para eso, pero se está abriendo. Ajá. No se oye cortado. Ajá, voy para el chat. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué dice? Usted pasará los PPT. Si quiere, traté de subirlos en la plataforma de Columbus, en la Moodle, pero no me dejó. Así que lo que puedo hacer es que se los puedo mandar por correo. No me dejó subirlo. Es más, he estado tratando de subir los primeros archivos, me dejó subirlo, pero ahora ya no me deja subir archivos. Así que, no sé, voy a pasar por allá a la oficina a ver si es que es de mi lado de acá o es del lado de ellos, que no se permite muchos. Si quieren, con mucho gusto les paso los PPT. Sí, porque básicamente para hacer el examen yo me guío en lo que dije. No voy a hablar de lo que yo no dije, ¿no? De lo que yo dije. Es básicamente. Pero les recuerdo que ustedes deben tener un conocimiento de esos capítulos, que eso ustedes lo deben ir leyendo, porque la carrera de medicina no es una carrera común y corriente, es una carrera que al final requiere